La oficina de Alejandro era un santuario de mármol y acero, un reflejo de su imperio y de su reputación. Sofía, una joven talentosa con un portafolio impecable y un corazón lleno de ambición, se sentía una intrusa en ese espacio de poder. A pesar de los nervios, creía firmemente que su talento, forjado en la adversidad y la humildad, sería su pasaporte para entrar en ese mundo. Se sentó frente a él, un hombre que parecía más una estatua que una persona. Sus ojos, fríos y penetrantes, la evaluaban sin una pizca de emoción. La entrevista no fue lo que ella esperaba. En lugar de revisar su impresionante portafolio, él la sometió a un interrogatorio personal. ¿Dónde creciste? ¿En qué barrio humilde?, le preguntó con una voz plana. ¿Tu familia te apoyó, o te miraron como una loca por querer más de lo que tenías? Cada pregunta era una aguja que pinchaba sus inseguridades, cada palabra un recordatorio de su origen. Sofía, confundida y avergonzada, intentó responder con dignidad, pero su rostro ardía. Él no buscaba conocer su talento, sino exponer su debilidad. Su mirada, llena de un desprecio que no entendía, la hacía sentir pequeña e insignificante, como si fuera un experimento social. La entrevista terminó tan abruptamente como había comenzado. Él cerró su portafolio sin siquiera mirarlo, se levantó y se dirigió a la ventana. No eres la indicada para este puesto, dijo, su voz era un eco sin vida. No tienes la mentalidad. Vete. Ella se levantó, su corazón roto, su dignidad pisoteada. Salió de la oficina, los pasillos que antes admiraba se sentían como un túnel de humillación. El ascensor la llevó al primer piso, pero ella se sintió como si hubiera caído en el abismo. Afuera, la luz del sol le pareció cruel. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de una furia gélida. La humillación se había convertido en un fuego dentro de ella. Miró el rascacielos de cristal y acero, un monumento a la arrogancia de Alejandro. En ese momento, juró que él se arrepentiría de sus palabras. Su talento no se apagaría, se convertiría en su arma. Su venganza no sería de destrucción, sino de redención, y comenzaría ahora mismo. El ardor en las mejillas de Sofía no era solo por el frío de la calle, sino por la humillación que la consumía. La mirada de Alejandro, llena de un desprecio que ella no podía comprender, era un fantasma que la perseguía. La derrota en esa entrevista de trabajo no era solo el fin de un sueño, sino el inicio de una pesadilla. Pasó la noche reviviendo cada palabra cruel, cada gesto frío. Pero en medio de la amargura, una chispa se encendió. Ya no había lugar para el dolor, solo para la rabia. La idea de que su talento pudiera ser juzgado por su origen social era una ofensa que no podía perdonar. Fue en ese momento que la humillación se transformó en un juramento de venganza. Su plan no era oscuro ni mezquino, sería profesional y demoledor. Usaría el mismo combustible que él usó para humillarla, el mismo estigma de su origen, para impulsar su ambición. Él le había dicho que no tenía la mentalidad para su empresa. Ella le demostraría que no solo tenía la mentalidad, sino la fuerza de voluntad para construir un imperio propio. Se propuso triunfar de una manera tan espectacular que su nombre se convertiría en un eco ineludible en la industria, obligándolo a reconocer su error. Con una determinación que la sorprendía incluso a sí misma, se sumergió en el trabajo. Sus días y noches se fusionaron en una sola búsqueda: perfeccionar su arte, expandir sus conocimientos y crear proyectos que nadie más se atrevería a hacer. Las horas de sueño eran un lujo, la fatiga era una compañera constante. Su dolor, en lugar de consumirla, la alimentaba. Cada línea de código, cada diseño, cada campaña publicitaria era una bofetada silenciosa a la arrogancia de Alejandro. Ella no era una víctima, era una guerrera. El mundo del diseño no tardó en notarla. Su trabajo era fresco, audaz y lleno de una autenticidad que la diferenciaba. Los rumores sobre una joven diseñadora que creaba milagros de la nada comenzaron a extenderse. El nombre de Sofía se hizo conocido en la industria, y su reputación comenzó a florecer. Ella sabía que su plan estaba en marcha, que su ascenso inevitable la llevaría a un nuevo encuentro con él. Estaba segura de que él se arrepentiría, pero no sabía la razón real de su desprecio inicial. El juego estaba por comenzar y la verdad que se ocultaba detrás de todo lo cambiaría todo. Los meses pasaron como un torbellino. La humillación se convirtió en el motor de Sofía, y su talento, en la herramienta para su venganza. Consiguió un trabajo en la principal empresa rival de Alejandro, un lugar donde su ambición no solo fue aceptada, sino también celebrada.
se sumergió en su trabajo con una intensidad inagotable, creando campañas publicitarias que eran audaces, innovadoras y, sobre todo, increíblemente exitosas. Su nombre, antes desconocido, empezó a circular en los círculos de la industria como un rumor susurrado, el de la diseñadora que estaba revolucionando el mercado. En su torre de cristal, Alejandro no podía ignorar el ascenso de su competidor. Las campañas eran brillantes, arriesgadas y tenían un impacto que su propia empresa, con toda su maquinaria, no lograba igualar. Frío y pragmático como siempre, se sintió intrigado por la mente detrás de ese genio creativo. Su equipo le dio un nombre: Sofía. La búsqueda en internet fue rápida. No había fotos suyas, solo su portafolio en línea, un testamento de su talento. El nombre no le sonaba, pero el trabajo era innegable. La curiosidad, una emoción que rara vez sentía, lo llevó a tomar una decisión inesperada. Una tarde, un sobrelacrado con el logo de su empresa llegó al escritorio de Sofía. Era una invitación para una reunión, una propuesta de colaboración que la invitaba a cenar con él. El corazón de Sofía se aceleró. No era el miedo lo que sentía, sino una satisfacción profunda. El momento que había soñado había llegado. Él, el hombre que la había humillado, ahora la necesitaba, o al menos quería entender su poder. La venganza, que había sido una meta lejana, ahora era un plato que se serviría frío, tal como ella lo había planeado. Sofía, con una calma que no sentía, le envió una respuesta a su asistente: aceptaba el encuentro. Pero no sería una reunión de negocios, sería un juego de poder. Ella iría con la intención de demostrarle que se equivocó con ella, y que ahora él tendría que rendirse a sus pies. El destino había intervenido y le había dado su oportunidad. Lo que ella no sabía era que Alejandro, lejos de ser el villano frío que ella recordaba, ocultaba una verdad mucho más compleja, un secreto trágico que cambiaría las reglas del juego para siempre. La venganza que tanto deseaba se encontraría con una realidad que jamás imaginó. La tensión era palpable en el aire del restaurante exclusivo donde Sofía y Alejandro se encontraron. El lugar, con sus luces tenues y su clientela selecta, era el escenario perfecto para un duelo de voluntades. Sofía llegó con una armadura invisible de confianza, su portafolio en mano como una espada. Estaba lista para el enfrentamiento, para la venganza que había planeado por meses. Pero el hombre que se sentó frente a ella no era el villano que recordaba. Alejandro estaba serio, sí, pero su mirada ya no era de desprecio, sino de una extraña melancolía. La fría arrogancia que la había destrozado parecía haber desaparecido. Él la saludó con un simple gesto. «Gracias por venir», dijo, su voz tranquila y sin el filo que ella esperaba. No hizo mención de su humillante entrevista. De hecho, actuó como si no la recordara, o al menos eso parecía. Habló de su trabajo con un respeto que la descolocó por completo. «Tu portafolio es excepcional», admitió, sus ojos recorriendo las páginas que meses atrás ni siquiera se había molestado en mirar. «Tu visión es la que mi empresa necesita para seguir adelante. Quiero que colaboremos». La propuesta era tan inesperada que Sofía tardó en reaccionar. No era una oferta de trabajo, sino una sociedad, una colaboración de alto nivel. Él no la estaba contratando, la estaba tratando como a un igual. La venganza que había planeado, una que dependía de su desprecio, ahora parecía obsoleta. Su plan se desmoronaba, pero su astucia se mantuvo. Aceptaría, pero no sin condiciones. Con la voz firme, le impuso sus términos: acepto trabajar en sus proyectos. Pero solo si son los más importantes de la empresa y si trabajo directamente en su equipo personal. Una chispa de respeto apareció en los ojos de Alejandro. Él asintió sin dudarlo, y la mano que le ofreció para sellar el trato era firme, sin la frialdad que ella recordaba. Ambos creían que estaban en el control. Sofía pensaba que este era el inicio de su juego de poder, la oportunidad perfecta para demostrarle su error. Pero lo que ella no sabía era que Alejandro no la estaba tratando con respeto por su talento, sino por un dolor que ocultaba, una verdad que había destruido su vida y que los unía de una manera que ella jamás podría haber imaginado. La venganza que tanto deseaba se encontraría con una realidad mucho más compleja. La oficina de Alejandro, antes un lugar de humillación, se convirtió en el escenario de una extraña colaboración. Sofía, con la intención de encontrar su punto débil, trabajaba codo a codo con él. La tensión, que antes era de odio, se transformó en una curiosidad. El hombre que la había despreciado no era un monstruo, sino una figura compleja.
Sofía. Lo observaba, era un líder implacable en las reuniones, pero a solas, una sombra de melancolía cruzaba su rostro cuando pensaba que nadie lo miraba. Su frialdad no era arrogancia, parecía una máscara cuidadosamente construida para ocultar un dolor profundo. La sed de venganza de Sofía comenzó a disiparse, reemplazada por la necesidad de entender. El rompecabezas de su comportamiento no encajaba. ¿Por qué la había humillado de esa forma si no la recordaba? ¿Por qué la trataba ahora con respeto profesional si en el pasado le había dicho que no tenía la mentalidad para el puesto? Algo no tenía sentido. Su búsqueda de una debilidad profesional se convirtió en una investigación personal. De forma discreta, y sin levantar sospechas, empezó a indagar en el pasado de Alejandro, buscando una respuesta a su misterio. Su investigación la llevó a viejos archivos de prensa. Entre noticias de fusiones y adquisiciones, encontró un titular. Olvidado de hace años. Una tragedia. El corazón de Sofía se detuvo. Leyó el artículo una y otra vez, con cada palabra confirmando su más extraña sospecha. Hace años, Alejandro había perdido a su prometida en un trágico accidente de coche. La joven, descrita en el reportaje, tenía un pasado similar al de ella, de orígenes humildes, talentosa y ambiciosa. El día del accidente, en medio de una discusión sobre el trabajo, él le había dicho palabras duras, que la habían hecho llorar antes de que ella saliera de la casa en su coche. El rompecabezas finalmente se armó. La humillación no fue por quién era ella, sino por quién era su prometida. En su entrevista, Alejandro no la había visto a ella, sino al fantasma de su dolor. La había humillado como una forma de castigarse a sí mismo por las palabras crueles que le había dicho a su prometida. La venganza de Sofía murió en ese instante. El odio se transformó en una profunda empatía. Se dio cuenta de que no había un villano, sino un hombre roto por la culpa. Y en ese descubrimiento, la venganza se volvió amor, la verdad que Sofía descubrió fue un golpe más fuerte que cualquier humillación, y borró su sed de venganza en un instante. El odio se disolvió en una profunda compasión por Alejandro. Ya no lo veía como un villano, sino como un hombre roto, atrapado por la culpa y el dolor. Su crueldad no había sido personal, había sido una manifestación de su propia tragedia. A partir de ese momento, el juego de Sofía cambió. Ya no buscaba su debilidad para destruirlo, sino que buscaba una forma de comprenderlo y, de ser posible, de sanarlo. En la oficina, Sofía empezó a observar a Alejandro de una manera diferente. Notaba la soledad en sus ojos cuando pensaba que nadie lo veía, la rigidez de sus hombros que revelaba una carga pesada. Su frialdad profesional era una máscara para proteger su corazón. Por primera vez, en lugar de sentir rabia por su actitud, sentía una empatía que la desarmaba. Su forma de interactuar con él cambió sutilmente. En lugar de un desafío, sus respuestas eran ahora más amables, su mirada, más comprensiva. Era una calidez que Alejandro, en su mundo de negocios fríos, no había sentido en mucho tiempo. Alejandro, por su parte, se sintió confundido por el cambio en Sofía. La combatividad de ella, que al principio lo había intrigado, había desaparecido. En su lugar, había una calma y una extraña conexión que lo dejaba perplejo. Sin saber que ella conocía su secreto, se sentía extrañamente atraído por su presencia. Ella no le temía, no lo adulaba, lo miraba con una comprensión que le llegaba al alma. Era como si pudiera ver más allá de la máscara que él había usado durante años. La tensión entre ellos no desapareció, sino que se transformó. Ya no era un choque de egos, sino una chispa de una conexión innegable. Las largas horas de trabajo, los proyectos que compartían, los silencios en los que se encontraban se llenaron de un nuevo significado. El odio de Sofía se había convertido en un sentimiento mucho más complejo, una mezcla de admiración y un amor naciente. El destino, que los había unido a través de la tragedia, ahora los empujaba hacia un amor que no esperaban. Las largas horas de trabajo, los proyectos ambiciosos y los desafíos profesionales se convirtieron en un telón de fondo para algo más profundo. La cercanía forzada por las exigencias de la empresa transformó la relación de Sofía y Alejandro en una conexión innegable. Las conversaciones, que comenzaban con estrategias de marketing, se desviaban hacia los sueños de la infancia, las frustraciones y la soledad que ambos habían sentido. Alejandro, sorprendido de sí mismo, se encontraba abriéndose a ella de una manera que no había hecho con nadie en años. Para él, Sofía era una dualidad desconcertante. Era un eco doloroso del pasado,
un recordatorio viviente de la mujer que perdió. Pero al mismo tiempo, era una luz que iluminaba su presente. Su empatía, su risa, la forma en que su talento brillaba en cada proyecto, todo en ella era un bálsamo para su alma herida. Sin saber que ella conocía su secreto, se sentía extrañamente atraído por esa joven que lo veía no como un magnate, sino como un hombre lleno de cicatrices. Se negaba a sí mismo que pudiera sentir algo así, pero cada minuto que pasaba a su lado hacía el sentimiento más fuerte. Sofía, por su parte, vivía un conflicto interno. Su plan de venganza había muerto, y en su lugar, había un amor naciente que la asustaba. Lo había visto en su estado más vulnerable, lo había espiado para comprender su tragedia, y ahora se sentía irremediablemente atraída hacia él. La tensión, que antes era de odio, se había convertido en una chispa que ardía entre ellos. Ambos se negaban a admitirlo. Los toques accidentales se hacían más largos, las miradas más profundas. La oficina, antes un campo de batalla, se sentía como un lugar de intimidad prohibida. Una noche, trabajando hasta tarde en un proyecto, la música ambiental llenó el silencio. Se miraron, y por un instante, la distancia y las máscaras cayeron. En sus ojos no había reproche ni remordimiento, solo una mezcla de anhelo y miedo. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que ambos supieran que no podían seguir fingiendo. La conexión era innegable, y la chispa que había encendido un sentimiento peligroso se convirtió en una llama que amenazaba con consumirlos. La venganza de Sofía se había transformado en amor, y ahora ambos estaban en el borde de un abismo que podría destruirlos o, tal vez, sanarlos para siempre. La tensión entre ellos se hizo insoportable, y una noche, después de terminar un proyecto, Alejandro supo que no podía seguir. El peso de su pasado era una carga demasiado pesada para ocultarla. En la tranquilidad de su oficina, le contó a Sofía toda la verdad. Con la voz llena de dolor, le habló de su prometida, del amor que compartieron y de la tragedia que le quitó la vida. Le confesó el motivo detrás de su crueldad inicial. El día del accidente, él le había dicho a su prometida palabras duras, las mismas que le repitió a Sofía, para castigarse a sí mismo, atormentado por el arrepentimiento y la culpa. Cuando te vi en esa entrevista, eras como un fantasma de mi pasado, le confesó con voz rota. Tu talento, tu ambición, tu historia, todo era igual a ella. Y el miedo de que el pasado se repitiera fue tan grande que quise alejarte. Te humillé para protegerme del dolor, para evitar que te volvieras importante en mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que te hice fue imperdonable. No tienes por qué quedarte, pero tenías que saber la verdad. Alejandro, un hombre acostumbrado a la frialdad, mostró por primera vez su vulnerabilidad. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de comprensión, lo interrumpió. Lo sé, Alejandro. Lo sé todo, confesó, su voz suave. Le contó cómo había investigado su pasado, cómo su odio se había transformado en empatía al descubrir la verdad. No estoy aquí por el trabajo, ni por venganza. Estoy aquí porque vi tu dolor. Y me enamoré de ti a pesar de él. Las palabras fueron un bálsamo para el corazón roto de Alejandro. Él, que esperaba el reproche, encontró el perdón. La confesión no los separó, sino que los unió. La verdad, antes un abismo entre ellos, se convirtió en un puente de honestidad y vulnerabilidad. Se besaron por primera vez, un beso que no era de pasión desenfrenada, sino de dos almas heridas que se habían encontrado. La culpa y la tragedia que los habían mantenido separados ahora eran la base de un amor verdadero. Sofía no solo había perdonado a Alejandro, sino que lo amaba por sus imperfecciones. En medio de la oscuridad, su amor era una luz. Un amor que había florecido de un acto de crueldad y una vida de dolor, y ahora estaba listo para enfrentar al mundo. La verdad, una vez revelada entre ellos, no tardó en filtrarse al mundo. Un titular anónimo en un blog de chismes se convirtió en una noticia de primera plana. El dueño de la empresa humilló a su empleada y ocultó la razón, un trauma del pasado. La prensa, con su apetito insaciable por el drama, destrozó la imagen de Alejandro. Su reputación de genio implacable se desvaneció, reemplazada por la imagen de un hombre cruel que usaba su dolor para pisotear a otros. El escándalo amenazaba con destruir su imperio, y por primera vez en años, Alejandro no tenía un plan para resolverlo. Él, más preocupado por el dolor de Sofía que por su propio negocio, le pidió que se mantuviera alejada de la tormenta. Pero Sofía, con la fuerza que solo el amor puede dar, se negó. Mirando el caos mediático,
vio su última oportunidad de venganza, una que no era de destrucción, sino de redención. Sabía que la única forma de salvarlo era exponiendo su verdad de una manera que la gente pudiera entender. Usando su genio creativo, concibió una campaña que no negaría los hechos, sino que los abrazaría. Con Alejandro a su lado, en una declaración pública que conmocionó a la industria, Sofía lanzó la campaña. El mensaje era simple pero poderoso, la historia de un hombre que, roto por la tragedia, se perdió en el dolor, solo para encontrar la redención a través del amor. Mostró los videos de Alejandro trabajando, de su humanidad, de su vulnerabilidad. La campaña no vendía un producto, vendía un alma. La honestidad del mensaje, la autenticidad de la historia y el amor que se veía entre ellos fue una bocanada de aire fresco en un mundo de mentiras. El público, que al principio estaba furioso, se sintió conmovido. El monstruo de los titulares se transformó en un hombre que había sufrido una pérdida inimaginable. La compasión reemplazó al resentimiento, y la reputación de Alejandro no solo se salvó, sino que se engrandeció. Su vulnerabilidad lo hizo más humano y más querido. La venganza de Sofía fue completa. En lugar de destruirlo, lo había salvado, demostrando que su verdadero poder no era su talento para los negocios, sino su capacidad de amar y perdonar. La humillación se convirtió en el cimiento de su amor, y ahora estaban listos para empezar de nuevo. El éxito de la campaña de Sofía se reflejó no solo en la reputación de la empresa de Alejandro, sino en la percepción pública de él. Ya no era el magnate sin alma, era el hombre que había superado una tragedia. En su oficina, ahora un lugar lleno de vida y no de frialdad, Alejandro observaba las noticias. Los titulares hablaban de su redención, pero en su corazón, él sabía que el verdadero milagro no era su negocio, sino la mujer que estaba a su lado. Se dio cuenta de que Sofía no era un recordatorio de su dolor, sino una promesa de su curación. Ella lo había salvado, no con dinero ni poder, sino con verdad y compasión. Esa noche, Alejandro la llevó a un lugar especial, un balcón con vista a la ciudad que él había construido. El aire era frío, pero la conexión entre ellos era más cálida que cualquier llama. Se miraron, sin las máscaras ni los secretos. Él, un hombre acostumbrado a los negocios, se encontró sin palabras. La arrogancia que una vez tuvo se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que solo ella conocía. Se arrodilló frente a ella, no con la intención de un trato, sino con la humildad de un hombre que ha encontrado su alma gemela. Cuando te humillé, lo hice por miedo, por la culpa que me carcomía. Te dije que no era suficiente, pero la verdad es que yo no era suficiente para ti, le confesó, su voz llena de emoción. No te pido esto como una disculpa, ni como una obligación. Te pido esto como un hombre que finalmente te ve. Eres la mujer que me salvó. ¿Te casarías conmigo? Sofía, con lágrimas en los ojos, no lo dudó ni un segundo. El hombre que la había humillado ahora le ofrecía su corazón. La humillación que había sido el final de un sueño se había convertido en el principio de un amor verdadero. Ella aceptó, no porque él fuera rico o poderoso, sino porque era el hombre que había aprendido a ser vulnerable y a amar. Su historia no era un cuento de hadas perfecto, sino una historia de redención, de cómo dos almas heridas se encontraron en el momento más inesperado y se sanaron mutuamente. La venganza de Sofía no había sido para destruirlo, sino para construir un futuro juntos, uno que no se basara en la mentira, sino en la verdad y en la superación de la tragedia.